Bien, hoy vamos a hablar de las 10 fuentes de alegría en la carta de los Filipenses. Pero antes quiero hacer una breve introducción. No es lo mismo hablar del apóstol Pablo que predicar, por ejemplo, de los 4 evangelios. Hablar del apóstol Pablo es hablar de nuestro apóstol, el apóstol los gentiles. Una persona que de pasar a ser perseguidor de los cristianos, dedicó toda su vida a servir a Cristo. Y no quiero decir el apóstol Pablo, quiero que ustedes escuchen esta palabra. Un hombre, como usted y como yo. Un hombre, pero no un simple hombre. Un hombre que padeció por causa de los judíos. Padeció también por causa de los gentiles. Estuvo en prisiones, sabemos que estuvo en prisiones en Roma, pero algunos documentos dicen que también estuvo preso en Efesios. Sufrió 3 veces 39 azotes, sufrió naufragio, persecuciones, cárceles, y todo por la causa de Cristo. Y mírenos a nosotros, que tan cómodos estamos. O sea, hablar de ese hombre sería lo mismo que hablar de cualquier hombre que está aquí o de cualquier mujer que está aquí. Pero usted va a decir, el apóstol Pablo, camino a Damasco, y usted no tuvo un encuentro con Cristo. Estudiar al apóstol Pablo a mí me da alegría, pero a la vez me compunge el alma y hasta podría decir que tengo un poquito de vergüenza. Porque no vivió un día después de su transformación sin estar, sin buscar la presencia de Dios y sin predicar el Evangelio de Jesucristo. Costara lo que costase. Y eso es tremendo. Muchos trataron de anular sus cartas y decir que no eran cartas de él. Muchos teólogos incluso. O sea que después de muerto, aún perseguido, estaba en prisión domiciliaria la primera vez que estuvo en Roma, pero dice en cadenas. ¿Y quién lo custodiaba? El pretorio romano, el jefe de todos los jefes de la guardia en Roma, él era el encargado de custodiarlo. Por supuesto, no él en persona, sus soldados. Y tuvieron el privilegio, porque le permitían que gente llegara, entrara, tuvieron el privilegio de escuchar a Pablo predicar el Evangelio. Hoy tratamos de que las predicaciones sean cortas en la iglesia para que la gente no se canse. Él pasaba horas predicando el Evangelio. ¡Qué increíble! A veces decimos nosotros, uy, la reunión se demoró media hora más. Uy, ¿cuándo va a terminar de predicar? A Pablo se le durmió uno. Para colmo parece que estaba en un segundo, tercer piso, se le vino abajo, ¡pum! Se le murió. ¿Qué hizo? Bajó Pablo,
oró por él y resucitó. A nosotros, que no se vaya a caer ninguno ni de la silla, porque podemos orar todo el día, que no lo vamos a resucitar. Pero qué bueno sería. Por eso, pero vamos a hablar del gozo. Hice esta pequeña introducción de Pablo y de los padecimientos, así, pero muy por encima. Y vamos a hablar de la carta de los Filipenses porque él fue fundador de la iglesia de Filipos. Y él amaba con todo su corazón a los filipenses. Entonces, y hay una palabra que se repite en esta carta permanentemente. Entonces, vamos a dar comienzo a las 10 fuentes de alegría en la carta de los Filipenses. Esta carta es conocida como la epístola. Epístola y carta significa exactamente lo mismo. Quería decir otra cosita antes. El apóstol Pablo se dedicó exclusivamente a predicar la cristología, o sea, que es a predicar a Cristo. Y él mismo hace énfasis en sus cartas de que lo que él hablaba, lo hablaba por Cristo y en Cristo y con la autoridad de Cristo. Tuvo que hacer apologética sobre la gracia, porque los judíos exaltaban la ley. Y él no es que no reconociera la ley, pero el Evangelio de Jesucristo que él recibió, lo recibe por gracia y recibe una revelación de la gracia extraordinaria. Si no, nosotros hoy no estaríamos aquí. Y entonces él hacía apologética, él hacía la defensa de la gracia por sobre la ley. También hacía defensa de su apostolado y de quién era. ¿Por qué? Porque algunos negaban el apostolado de Cristo. Y tuvo que hacer defensa de sus padecimientos, porque algunos cristianos lo desacreditaban por estar preso y por sufrir todo lo que sufrió por Cristo. Ese era Pablo en grandes rasgos. La epístola del gozo. Entonces podemos decir que el gozo no depende de las circunstancias que nos toca vivir. Cuando Pablo escribe esta carta, estaba preso. Entonces lo primero que tenemos que ver, que apreciar de esta carta es que las circunstancias no tienen nada que ver con el gozo del Señor en su vida, sino con realidades espirituales, ¿sí? No con circunstancias terrenales. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese confiad, podríamos decir, gozaos, porque yo he vencido al mundo. Eso es lo que nos dijo Cristo, eso es lo que experimentaba Pablo, porque esta carta la estaba escribiendo en prisión. Entonces vamos a ver 10 manifestaciones o fuentes del gozo. El gozo fundado en la relación vertical. La primera experiencia que nosotros tenemos
sobre el gozo espiritual es cuando nosotros comenzamos a edificar sobre Cristo una relación con el Padre, ya reconciliados con Él por intermedio de la oración. Filipenses 1:4 dice, siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Mire, hay una persona que no sabía orar. Y le dijo a otra persona, yo no sé cómo orar. Entonces esta persona le dijo, ¿ve el dedo gordo? Es el que más cerca está suyo. Ore por los más cercanos. ¿Ve el dedo índice? Ore por aquellos que están a su lado, compartiendo y llevando adelante el ministerio. ¿Ve este tercer dedo más alto? Ore por los que están en eminencia. ¿Ve este tercer dedo que es el más inútil de todo? Ore por los más débiles. ¿Y el dedo chico? ¿Quién será? El dedo chico es usted o soy yo. ¿Se entiende la anécdota? ¿Sabe una cosa? ¿Cuál es la primera petición del Padre Nuestro? Santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado por los hombres, por las mujeres, por todo lo que habita en este mundo, sea tu nombre. Y ahí usted puede quedarse horas orando, glorificando y santificando el nombre de Dios, diciendo lo precioso que es, diciendo cuán bueno ha sido conocerle, diciendo de que me ha sacado de pecado, de muerte, y me ha trasladado al reino de Cristo. Me ha sacado de la muerte y me trasladó a la vida. La intercesión de los unos por los otros es importantísima. Y es el gozo. El gozo de llevar y acercar al otro al trono de misericordia. Acercar al otro al trono del Padre, al necesitado. Sigamos adelante. El gozo de la fe. Filipenses 1:25 dice, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. El gozo de nuestra fe es que el Espíritu Santo de Dios habita con nosotros y habita en nosotros. Y ese gozo tiene que ser un gozo inefable. El evangelio espiritual, no el evangelio carnal, el evangelio de relaciones naturales, pero el evangelio espiritual es la fuente de la felicidad. El cristianismo es la fe del corazón feliz.
y del rostro radiante. La palabra de Dios me dice que Dios es el que hermosea el rostro. Mire, le voy a contar una anécdota. Hay dos personas que están aquí. Un día pidieron hablar conmigo y fueron a hablar conmigo. Y me dijeron, pastor, vemos esto y esto. Está bien. Tienen razón. Yo voy a tratar de resolver ese problema en mí. Circunstancias muy especiales. Pero ¿sabe una cosa? No redunda en beneficio para la iglesia solamente. Redundó en beneficio mío. En estar, en charlar, en relacionarme, en conocerlos. Me sirvió a mí. Y eso me permite que mis amigos, que son ustedes, porque yo soy partecita de un engranaje que hoy le toca predicar y los jueves predican otros líderes. Mis amigos, que son ustedes, yo tengo que aprender a disfrutarlo. Y no solamente a disfrutarlo, sino también a gozarme con ellos. A disfrutar de su presencia, de su saludo, de su amistad, de sus penas, de sus aflicciones. Y no podemos andar todo el día con una cara de póker y decir, somos cristianos. La cara de alpargata del doble y decir, soy cristiano. Es imposible. Porque la fe en el corazón hermosea al rostro del cristiano. Usted no puede andar todo el día con como si fuera un orangután así y preocupado y queriendo predicar el evangelio. ¿Quién le va a hacer caso? Es lo mismo que Iván quiera salir a vender esas colonias para que crezca el pelo. ¿Quién le va a comprar? Perdón, Iván, otra vez, te tocó. Si la fe no produce felicidad, nada lo va a hacer. Un evangelio que es una tortura es un supuesto evangelio. No es un evangelio que se vea, no es un evangelio que se transparente, no es un evangelio empático, no es un evangelio que abrace, no es un evangelio que tiente. Cuando estaban Mario y Daniel, la gente me decía, ay, cómo me gustaría ser. No, si estuviera ahora. Esto me lo decían hace 30 y pico de años atrás. Capaz que ahora cambian de opinión o capaz que no. Pero así decían las personas. El gozo de sufrir por Cristo. Ay, ahí se terminó el gozo. Filipenses 2:17. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio
de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y se me vino a la mente esta imagen. Cuando la mujer entró a la casa de Simón y estaba Jesús comiendo ahí con sus discípulos y quebró el vaso de perfume sobre sus pies y con sus lágrimas mojó sus pies y con su pelo, que no podía tenerlo suelto, sin embargo soltó el pelo y lo secó y fue criticada. Esa es una libación. Esa es una ofrenda sobre un altar. Esa es una ofrenda sobre un altar del sacrificio. Y Cristo iba a ser sacrificado, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y después le dice en el 18, asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Por qué? Pablo estaba preso y algunos hacían abuso de esa condición. Pablo estaba entre cadenas, vivía penas y amarguras, y a muchos compañeros del camino se habían apartado de él, se iban de él, porque era una vergüenza estar al lado de él. Entonces él está diciendo, hacer o ser sacrificado para servir a Cristo es un gozo, no es una tristeza, no es una vergüenza. El Evangelio de Jesucristo no es una vergüenza. Aunque usted le digan de esto, no es una vergüenza. El que sostiene, el que tiene la fe de Jesucristo en su corazón y sostiene el Evangelio de Jesucristo, no es una persona que se avergüenza de Cristo. El que no ama el Evangelio de Jesucristo se constituye en enemigo de Dios. Si usted no ama al Evangelio que predica, se constituye en enemigo de Dios. Y si usted no ama el Evangelio que ha recibido para el bienestar de otro, no es ni frío ni caliente. Los sacrificios que hacemos por Cristo son como la gotita de un gotero. Que nunca va a alcanzar a llenar una botella en nuestras vidas. Cada sacrificio, por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario y el derramamiento de su sangre. Y encima, cuando tenemos que soportar un sacrificio, muchas veces andamos hechos bolsa. Asimismo, entonces le decía, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Porque yo estoy en la cárcel y ustedes están libres y ustedes pueden llevar adelante con mayor magnificencia la obra de Cristo. Y yo me gozo porque ustedes estén afuera. El sufrimiento por la fe
es considerado un privilegio y no una carga. ¿Usted está sirviendo? ¿Es un privilegio para usted el servicio o es una carga? También nos ofrece la oportunidad de mostrar lealtad a Cristo. Y indudablemente ese extraordinario gozo que nos permite ver a las personas transformadas cuando se extiende el reino de Dios. Que la gente venga y cambie su semblante y diga, más allá de todas las aflicciones que tengo en este mundo, sé que Cristo me amó, pagó todas mis deudas y allá me espera la corona de justicia. Extraordinario. Y el pollito que usted trajo y lo presentó delante del altar y lo trae y lo coloca delante de la palabra de Dios, es algo extraordinario. Y ve cómo crece. Es algo maravilloso. Y ve cómo su vida es transformada, cómo su matrimonio es transformado, cómo sus hijos son transformados. No tienen precio. No tiene precio. Porque si tuviera precio, le tendríamos que poner precio al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y no tiene precio. Una vida transformada no tiene precio. Seguimos. Filipenses 3:1. El gozo de estar en Cristo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas y para vosotros es seguro. Le estaba diciendo, lo que le estoy diciendo del gozo es seguro, es auténtico, es veraz. Va a renovar su entendimiento, va a renovar su carácter, va a renovar su espíritu. Llega la mamá con el niño a la escuela y le pregunta a la mamá, oh, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mirá, hasta acá no doy más de los nervios. Cansado me tiene. Hasta acá arriba. Cualquier día, mirá. Mamá cristiana. ¿Qué tal? ¿Cómo está tu esposo? No sé. O se va él o me voy yo. Regocijaos en el Señor siempre, dice Filipenses 4:1. ¿Por qué miran tan serio las esposas y los esposos? Paula, ¿usted se está riendo? No, no sé. Esto es serio. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Mire cómo los trataba. Amados míos, ustedes son mi gozo. Ustedes son mi gozo. Y cuando digo que ustedes son mi gozo y el gozo de Cristo. Y me gozo cuando los veo.
Y me gozo cuando vienen con sus pollitos, con aquellos pequeñitos. Y cuando hablo de pequeñitos no hablo de niños pequeños, con aquellos pequeñitos en Cristo para recibir la palabra de Dios. Me gozo. Me gozo cuando veo una persona nueva. Me gozo. Porque sé que la prédica del Evangelio no es en vano. Imagínese Pablo, nosotros cuando leemos las cartas de Pablo, haga de cuenta de que usted está escuchando una conversación por teléfono y solamente escucha a la persona que está hablando por teléfono, pero no escucha a la del otro lado. Las cartas de Pablo son respuestas a situaciones dentro de las iglesias y que acontecían dentro de las iglesias. Por eso que él es cristológico. Lo primero, predicar a Cristo. Su gracia en contra de la ley. Defender su apostolado. Denunciar a los falsos profetas y a los falsos apóstoles. Y edificar a la iglesia con sus enseñanzas cristianas. Pero en este caso estamos hablando del gozo. La esencia del gozo es vivir continuamente en la presencia del Señor. Mire, el pájaro, cuando vuela, ¿está triste? El pájaro cuando vuela, ¿está triste? ¿Y el pez cuando está en el agua? ¿Y el árbol cuando está plantado en la tierra y extiende sus raíces y bebe de allí y da hojas y da sus frutos, está triste? Ningún cristiano arraigado en Cristo debería estar triste. Pero pastor, pasan cosas. Sí, es cierto que pasan cosas en la realidad que muchas veces nos tocan y nos tocan fuerte. Pero mi espíritu y mi alma se gozan en la certeza y en la seguridad de tener mi confianza puesta en Cristo. Los otros es circunstancial, son circunstancias, situaciones. El gozo manifestado en la relación, esta vez horizontal. Pablo sufrió mucho con esto, porque hay veces que en algunas iglesias se armaban cada trifulca, en los Corintios, en los Gálatas, cada lío. Y él teniendo que corregir por carta y enviando mensajeros con esas cartas. Y hay veces que no tenía a nadie. Y le llegaban noticias y apenas llegaban noticias, no es que él estaba en un escritorio, no, apenas le llegaban noticias, le decía al escribiente, escribí. Entonces no podemos tratarlo como tratados teológicos. Son cartas. Cartas que trataban situaciones extremas. Cartas que él dictaba con una pasión extraordinaria. Y muchas veces con tristeza y con dolor, como lo ha hecho con los Corintios. Pero en este caso vemos cómo trata a los filipenses. El gozo de la comunión. Filipenses 2:2 dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
existe una gratitud y una alabanza cuando uno ve a los hermanos funcionar como uno solo. Cuando pasan por alto las quejas o las murmuraciones, dicen, vamos a trabajar, vamos a trabajar. Vamos a predicar, vamos a predicar. Acá no soy yo, no es lo que a mí me importa, es exaltar el nombre de Jesucristo siempre. Mirad cuán bueno y cuán deleitoso es habitar los hermanos en armonía, dice el Salmo 133:1. Donde las relaciones humanas se rompen, no hay paz. Y usted lo verá, pasa en todas las instituciones, pasa en la familia, pasa en todas partes. Cuando se rompe la relación, no hay paz. Es todo quebranto, es todo dolor, es toda angustia, es toda amargura. Resentimientos que duran años a veces. Otro gozo, el sexto, el gozo por la predicación del Evangelio. Filipenses 1:18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Qué estaba pasando? Que algunos predicaban el Evangelio por contienda, difamando la obra de Pablo, hablando de las cadenas de Pablo, diciendo que Pablo era un falso apóstol. Pero predicaban a Cristo, dice Pablo, y en eso me gozo. Algunos lo hacían por ganancia deshonesta, como muchos hoy, para llevarse un billete en el bolsillo. Aún en eso me gozo, decía Pablo, porque Cristo es predicado. Hay que tener temple, ¿no? Me gozo que aquel que me critica, que me difama, predica el Evangelio. Hay que tener temple. Cuando uno está lleno del Evangelio, el primer instinto, y cuando durante los no ha perdido el contentamiento del gozo por tener a Cristo, porque esto pasa cuando nosotros nos acostumbramos a este ritmo de predicaciones, de reuniones, de trabajo material, de un montón de activismo, pero no predicamos a Cristo. Aquella persona que mantiene ese instinto, la fe en Jesucristo y el gozo que esa fe le da, lo que quiere es que el otro tenga lo mismo que él tiene. ¿Es así? ¿Es así? ¿Es así con nosotros? ¿Cuánto fue la última vez que predicó el Evangelio? Pero que predicó, ¿no? En serio. Una vez, 2 veces esa persona la fue, la visitó, tomó mate, y mientras tomaba mate predicaba el Evangelio, no cuereaba. Qué hermoso que es saber que el Evangelio se extiende. Ahí hay gozo. Y que más personas se incorporan a ese gozo y se contagian de esa alegría de recibir a Cristo como su Salvador espiritual.
El gozo de recibir noticias. Recién le preguntaba a Mirta, che, no, me dice, pastor, está todo de 10, todo barro, va todo muy bien. Me estaba dando noticias. Y yo me pongo contento. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Estaba hablando de Epafrodito. Él estaba mandándole la carta a los filipenses por medio de Epafrodito. Epafrodito, colaborador de él, íntimo, casi se muere. Y él dice, menos mal que no se murió, si no hubiera agregado tristeza a mi tristeza. Él no está diciendo que él no esté triste, circunstancia. Pero me gozo de que esté bien y que pueda enviarlos a ustedes. Y ustedes recíbanlo con gozo. Cuando hoy vivimos en una época donde la tecnología es un clic. Y hay veces que recibir noticias se pasa por recibir un mensaje en WhatsApp. Eso es un mensaje. No es una noticia. Ir, charlar con una persona, condolerse con esa persona, alegrarse con esa persona, saber su triunfo, de sus tristezas, de su vida, hablar de Cristo con esa persona. Eso es una noticia. El Evangelio es una noticia. El gozo de la hospitalidad. Ya terminamos. Filipenses 2:29. Recibidle pues, ¿a quién? A Afrodito. En el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. Acá hay una cuestión. ¿Hogar con puertas cerradas u hogar con puertas abiertas? ¿Usted ve que esté cerrada la puerta de entrada? No está abierta. Puede entrar cualquiera. Pero a veces nos volvemos tan ostrásicos, tenemos tanto mundo dentro nuestro, tantas situaciones, que si alguien nos golpea la puerta, miramos primero por el ¿cómo se dice? El agujerito, no sé, la mirilla. La mirilla. Y este otra vez. ¿Qué querrá ahora? No podremos decir que este es un hogar de puertas abiertas. O podemos transformar ese hogar en un hogar de puertas abiertas. Es bueno donde hay un lugar donde quien no tiene dónde ir pueda saber que puede ir a usted. Y no estoy hablando solamente de hospitalidad, que va a encontrar a alguien que le escuche, a alguien que lo atienda, a alguien que pueda aplacar un poco su tristeza, sus penas, sus situaciones. El ganar, faltan 2 puntitos. El gozo de ganar a otros para Cristo. Regocijaos en el Señor siempre, dice Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Los filipenses eran la corona y el gozo de Pablo, porque él fue el instrumento que lo llevó a la fe. Y ese gozo estaba liberto. Aunque él en prisiones y aún en prisiones seguía predicando el Evangelio,
los filipenses estaban libres y podían seguir haciéndolo. Eso era para Pablo una corona. Haciendo del evangelismo un gozo y no una obligación. Qué lástima que nos tengamos que sentir obligados a predicar el evangelio. El gozo es un regalo, Filipenses 4:10. En gran manera me gocé en el Señor que haya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba oportunidad. O sea, no era directo el asunto. No podía ser Pablo. Mario. Iván. No podía. Sin embargo, estaban solícitos con Pablo, pendiente de lo que el apóstol le pasaba, en qué circunstancias estaba, si estaba sufriendo, si estaba comiendo, si estaba teniendo lo necesario para seguir adelante con su ministerio. Y el gozo que eso produce es tremendo. Es tremendo. Filipenses 1:6, ya para terminar, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto residía en la mente de Pablo como un recuerdo feliz al acordarse de los filipenses. Él estaba feliz de que ellos extendieran la obra y llevaran a cabo también su ministerio. Y dice, quien comenzó en vosotros una buena obra, la llevará a feliz término. 1:6. Filipenses 1:6. Hermano, tenemos garantizado por Dios que llevar el evangelio y extender el reino redunda en un gozo inefable dentro de nuestras vidas.